Saludos. Te damos la bienvenida a un recorrido emocionante por los momentos y recuerdos que marcaron la historia de algunos de los centros nocturnos más famosos de la Ciudad de México a lo largo de diferentes décadas. A través de este relato, reviviremos experiencias que dejaron una huella imborrable en nuestras memorias y en el tejido histórico de la ciudad, con el objetivo de despertar tus propios recuerdos e invitarte a que nos acompañes compartiendo tus vivencias en este viaje a través del tiempo y la memoria. Iniciemos nuestro recorrido con el icónico Salón Tenampa, inaugurado en el año 1925 y vinculado de manera especial al mundo del mariachi, ya que esta cantina fue testigo de las primeras presentaciones de grupos e intérpretes de este género durante la década de los 20, desempeñando un papel crucial en su creciente popularidad nacional. En aquel entonces, Juan Indalecio Hernández Ibarra, propietario de una tienda cantina en Guadalajara, decidió aventurarse en la Ciudad de México con un establecimiento similar, y escogió cuidadosamente la ubicación en la calle Honduras, muy cerca de la Plaza Garibaldi, al norte del centro histórico. Aquel lugar se destacaba por ser un espacio de esparcimiento alejado de las restricciones impuestas por oficinas gubernamentales o instituciones religiosas, pero al mismo tiempo estaba convenientemente situado en el corazón de la capital. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Fue así como el Tenampa comenzó a ganar su inmensa popularidad, convenciendo a Concho Andrade de llevar a cabo presentaciones con su grupo en el nuevo establecimiento, donde Hernández se aseguró de replicar con exactitud el estilo y la instrumentación original utilizados por los músicos tradicionales del mariachi de Cocula, manteniendo siempre la autenticidad del género. Mientras Concho Andrade tomaba la decisión de establecerse definitivamente en la Ciudad de México, Amalia Díaz, esposa de Hernández, se encargaba de servir en la cantina un menú inspirado en los platillos tradicionales jaliscienses, ofreciendo la famosa birria junto con el ponche de Granada. Desde esos primeros pasos, el Salón Tenampa se ha mantenido como el rincón más popular de la plaza, conservando la esencia y el amor por la música tradicional del mariachi hasta el día de hoy. Continuando con este viaje por el pulso nocturno de la capital, nos trasladamos al corazón de la zona rosa, donde en la esquina de Génova y Hamburgo destacaba el centro nocturno Passepartout. Durante los inicios de la década de los 80, este lugar se convirtió en el escenario predilecto para las presentaciones de diversos grupos musicales que marcaban la pauta del momento, aunque su historia de éxito comenzó mucho antes. Antes de adoptar el nombre de Passepartout, este establecimiento era conocido como Can y alcanzó una notoriedad inmensa gracias a la campaña de promoción liderada por el reconocido actor cómico El Loco Valdés, quien desde 1967 difundía sus encantos con su estilo único en la televisión y la radio. Muy cerca de ahí, en la calle de Londres, nos encontramos con el Centro Nocturno 77, un referente absoluto durante la segunda mitad de los años 70. En el espacio que hoy ocupa el Cabaret Tito, el 77 brillaba con una marquesina donde desfilaban las vedettes más famosas de la época, convirtiéndose en el epicentro del espectáculo nacional. La zona rosa en esos años era un hervidero de elegancia y modernidad, donde los cabarets convivían con exclusivas boutiques y galerías de arte, consolidando una reputación de distinción que ha perdurado en la memoria colectiva de la ciudad. Pero la vida nocturna también latía con fuerza en los barrios más tradicionales. En la colonia Guerrero, específicamente en la intersección de Moctezuma y el actual Eje de Guerrero, se encontraba el emblemático Cabaret Jardín,
Fotografías de finales de 1967 nos devuelven la imagen de este establecimiento que gozó de una popularidad inmensa y se convirtió en un pilar de la cultura nocturna de la moderna capital. Sin embargo, el destino de estos lugares muchas veces estuvo ligado al crecimiento urbano. El Cabaret Jardín, junto con todos los edificios de su acera, fue demolido pocos años después para dar paso a la ampliación del eje vial, marcando un cambio irreversible en la estructura de la colonia. Aunque las paredes desaparecieron, la huella de estos centros nocturnos permanece intacta como testimonio de una época donde la noche era el escenario principal de nuestra historia. A pocos pasos de la emblemática Plaza Garibaldi, al norte del centro histórico, se erigía el Teatro Folies Bergère, un recinto que se convirtió en leyenda desde el momento mismo de su inauguración el 15 de octubre de 1936. Detrás de este ambicioso proyecto estaba la visión del empresario José Furstenberg, un hombre que entendía como pocos el gusto del público por el espectáculo en vivo. Tras haber administrado con éxito la carpa conocida como Salón Mayab, Furstenberg recibió la oportunidad de transformar el antiguo Teatro Garibaldi. Invirtió en una remodelación profunda y decidió rebautizarlo como Folies Bergère, rindiendo un elegante y directo homenaje al mítico recinto parisino. Este espacio pronto se consolidó como el referente absoluto de la revista de variedades, el género cómico y el entrañable teatro de carpas que tanto color le daba a la ciudad. Por sus tablas desfilaron luminarias que hoy son pilares de nuestra cultura, como el inolvidable Mario Moreno Cantinfras, el Flaco de Oro Agustín Lara y la voz incomparable de Toña la Negra, quienes realizaron temporadas memorables que quedaron grabadas en el corazón de los asistentes. El Folies no era simplemente un edificio, era el pulso de la risa, la sátira política y la música que definía la identidad de la noche mexicana en esa zona de la capital. Siguiendo el rastro de estas marquesinas luminosas y el aroma a bohemia, nos trasladamos a la calle de Libertad, en la histórica Colonia Guerrero, muy cerca del desaparecido Cine Apolo. Allí, el 13 de septiembre de 1946, abrió sus puertas el Teatro Tívoli, otro escenario reconocido por su excelencia en el teatro de revista. El Tívoli se convirtió en un refugio de entretenimiento donde el ingenio de los libretistas y la belleza de las bailarinas creaban una atmósfera única que envolvía a los transeúntes de la Guerrero. Estos teatros eran más que centros de diversión. Eran los espejos de una sociedad que encontraba en el espectáculo una forma de celebrar la vida, transformando barrios populares en epicentros de la cultura y el glamour que hoy recordamos con profunda nostalgia. Nos movemos ahora hacia la esquina de Gutiérrez Nájera número 291, en la pintoresca y siempre vibrante Colonia Obrera, para encontrarnos con un lugar que parece haber detenido las manecillas del reloj en una eterna noche de fiesta, el legendario Barba Azul. Este recinto, considerado por muchos como el último y más célebre cabaret de la zona, fue inaugurado con gran pompa un 5 de mayo de 1950, en una época donde la Ciudad de México buscaba nuevos espacios para el desahogo y la alegría popular. El Barba Azul no fue solo un negocio, sino el sueño materializado de su fundador, un refugiado de la Guerra Civil Española que llegó a tierras mexicanas buscando un nuevo comienzo, y que, con una visión empresarial audaz, emprendió la apertura de diversos locales nocturnos, siendo este el más icónico de todos. Lo que comenzó como una modesta y sencilla cervecería de barrio, se adaptó con una agilidad asombrosa a las vertiginosas transformaciones de la escena nocturna de la capital, evolucionando hasta convertirse en un templo del baile y la seducción.
A pesar de que en sus primeros años enfrentó severas críticas de los sectores más conservadores de la sociedad, quienes veían en el Barba Azul un auténtico desafío moral por el tipo de espectáculo que ofrecía, el lugar demostró ser una maquinaria de entretenimiento y empleo sin igual, llegando a contratar a más de 180 personas para atender a una multitud que superaba los 500 asistentes simultáneos en sus noches de mayor gloria. En plena era de las rumberas y las vedettes, este cabaret se convirtió en el epicentro absoluto de la vida nocturna de la colonia obrera, donde el ritmo de los metales y el movimiento de las lentejuelas creaban una atmósfera hipnótica. Lo más sorprendente y valioso de su historia es que, a diferencia de muchos otros colosos de la noche que sucumbieron ante el tiempo o los desastres naturales, el Barba Azul continúa brindando sus servicios en la actualidad, en la misma colonia y bajo la misma mística, llevando sobre sus hombros más de 7 décadas de historias de amor, despecho y celebración que lo consolidan como un museo vivo de la vida galante mexicana. Pero si de exclusividad, etiqueta y máxima elegancia se trataba, el nombre que resonaba en cada rincón de la alta sociedad y el mundo del espectáculo era, sin duda, El Patio. Situado en el número 9 de la calle de Atenas, en la colonia Juárez, y a unos pasos de la Secretaría de Gobernación, este centro nocturno floreció con un esplendor inigualable desde finales de la década de los años 30. El Patio no era un lugar para cualquiera. Era un recinto donde la clientela acudía ataviada con sus mejores galas, vestidos de noche y smoking de etiqueta, contribuyendo a crear una atmósfera sofisticada, vibrante y sumamente distinguida que se sentía desde el momento de cruzar su imponente entrada. El diseño del lugar era una joya arquitectónica para el entretenimiento, contando con hermosos balcones interiores que ofrecían vistas privilegiadas de las presentaciones, permitiendo que las personalidades más influyentes de la época pudieran disfrutar del show con una mezcla de intimidad y estatus. Por su escenario desfilaron, año tras año, las figuras más rutilantes de la época de oro del cine mexicano, así como los ídolos musicales que marcaron las décadas de los 60, 70 y 80. La importancia de El Patio era tal que su enorme marquesina se convirtió en un símbolo de éxito para cualquier artista. Aparecer en ella significaba haber alcanzado la cima. Fue tal su prestigio que el lugar se convirtió en la sede habitual para las ceremonias de entrega de los premios Ariel, reuniendo bajo su techo a lo más granado del séptimo arte. Además, era el sitio preferido por los empresarios más destacados del país para realizar eventos privados y cerrar negocios al calor de una cena de gala. Durante más de medio siglo, El Patio fue el escenario donde México vio consagrarse a sus más grandes estrellas, pero como todo ciclo de gloria, en el año de 1994, el establecimiento cerró definitivamente sus puertas, dejando atrás un legado de glamour y excelencia que marcó el fin de una era dorada en el entretenimiento nocturno de la Ciudad de México. Una era que hoy solo vive en los ecos de los aplausos que alguna vez llenaron aquel patio inolvidable. Antes de sumergirnos en los últimos suspiros de esta noche histórica y recorrer los pasillos de los recintos que cerraron con broche de oro una era, queremos hacer una pausa necesaria para celebrar a nuestra comunidad de cronistas urbanos, aquellos que mantienen viva la llama de la memoria en cada rincón de nuestra metrópoli. Queremos enviar una felicitación cargada de admiración a David Basilio, Óscar Hernández, René Alanís, Martín Berrucos, Samuel Castañeda, Alice Espinosa, Francisco Orduña, Lilia Galindo, Casimiro Lozada, Eduardo Maesel, Gabo Becerril, Telles Arriaga, Quintero Jesús, Juan Marco Morales,
Gustavo Aguirre, Estéfano Marré y Alejandro II. Con una agudeza visual impresionante, todos ellos lograron identificar el lugar exacto de nuestra trivia anterior, la emblemática intersección de la Diagonal 20 de Noviembre e Isabel la Católica, un punto neurálgico en la historia de la colonia obrera donde el asfalto parece susurrar relatos del pasado. Pero la historia no se detiene, y por ello les presentamos un nuevo desafío. Observen con detenimiento esta imagen de una ciudad que ya no existe igual, pero que vive en nuestros recuerdos. ¿Son capaces de ubicar el sitio preciso donde fue capturada esta fotografía? Esperamos sus respuestas con entusiasmo en los comentarios. Sus aciertos no solo son motivo de orgullo, sino que les garantizan un lugar de honor en nuestra próxima entrega de Memorias Compartidas. Esta es, una vez más, su oportunidad para demostrar que el corazón de la Ciudad de México late con fuerza en sus conocimientos. Retomando nuestro andar por las banquetas de la histórica colonia Guerrero, llegamos al número 32 de la calle de Mina, donde se erigió un lugar que desafiaba toda lógica urbana, y que hoy es recordado con una mezcla de asombro y nostalgia, el legendario cabaret King Kong. Este recinto no era simplemente un antro de variedades, era un auténtico mito viviente de finales de los 70s y toda la década de los 80, que transportaba a sus visitantes a una selva exótica e impenetrable en pleno corazón de la jungla de asfalto. Al cruzar su entrada principal, el cliente era recibido por la imponente y gigantesca figura de un gorila, que, con su mirada fija, parecía custodiar los placeres y secretos que se ocultaban tras las puertas. Una vez dentro, la experiencia era sensorialmente abrumadora. Un sistema de audio reproducía sonidos de aves tropicales y ruidos de la jungla que resonaban entre las mesas, mientras el aire se espesaba con el aroma dulce y penetrante de los perfumes que exhalaban las ficheras en su ir y venir constante. Inaugurado hacia finales de 1978, el King Kong se convirtió en el refugio predilecto no solo de los noctámbulos de barrio, sino también de destacados intelectuales, periodistas y escritores de la época, quienes encontraban en este ambiente selvático artificial el escenario perfecto para ver pasar la vida. Fue un ícono indiscutible de la Guerrero, una zona que supo albergar desde los cabarets más elegantes hasta los santos más pintorescos, tejiendo una red de entretenimiento popular que hoy es pieza clave para entender la sociología de la noche mexicana. Casi de manera simultánea, pero bajo un aura de sofisticación y vanguardia cosmopolita, la calle de Florencia en la zona rosa albergaba un complejo que redefinió por completo el concepto de la diversión multifacética en la capital, el Marrakech. Famoso por su icónico eslogan que simplemente lo llamaba El Lugar, este recinto era un universo de posibilidades dividido en 4 salones temáticos que operaban de forma paralela: Casablanca, La Madelón, Morocco y Valentinos. En un solo edificio, el público podía transitar libremente entre una sala de conciertos de primer nivel, un salón de baile tradicional y una pista de música disco que marcaba la pauta. El Marrakech se convirtió rápidamente en el segundo hogar de las estrellas más rutilantes de la televisión mexicana de los años 80. Personalidades como el gigante de la canción, Nelson Ned, o el inigualable Loco Valdés, encontraban aquí el espacio ideal para desplegar su talento ante una audiencia que buscaba exclusividad. Uno de los mayores atractivos del lugar era su espectáculo alternativo inspirado en el exitoso programa La Carabina de Ambrosio, donde el humor se adaptaba con picardía y elegancia para satisfacer los gustos de un público de cabaret que prefería disfrutar de las risas en un entorno más íntimo y refinado. El Marrakech fue, sin duda, el epicentro de la modernidad en la zona rosa,
un sitio donde cada noche se sentía como una gala privada rodeada de espejos, luces y la presencia constante de la fama. Finalmente, no podemos concluir este viaje por la nostalgia sin rendir tributo al lugar donde el rugido de la rebeldía juvenil encontró su refugio más sagrado, Rocotitlán. Nacido en septiembre de 1985, bajo la visión audaz de Sergio y Fernando Arau, integrantes de la banda Botellita de Jerez, este foro se autoproclamó con orgullo como el lugar del rock. Su inauguración ocurrió casi de manera profética, apenas horas antes del devastador terremoto que cambiaría la historia de la ciudad, convirtiéndose desde su primer día en un símbolo de resistencia. En una época donde el rock en español todavía luchaba contra la censura y la falta de espacios dignos, Rocotitlán abrió sus puertas en la Avenida de los Insurgentes como un santuario para grupos alternativos que no tenían cabida en los circuitos comerciales. Su mural de rockeros, creado por Gerardo Montaño, se volvió un emblema visual del movimiento, capturando la esencia de una generación que buscaba voz propia. A finales de los 80, bajo la dirección de Tony Méndez, el foro se trasladó a la colonia Nápoles, donde su leyenda se agigantó al transformarse en un centro cultural integral que ofrecía desde discos difíciles de conseguir hasta fanzines, libros y arte gráfico independiente. Lo más impactante de este último tramo de nuestra historia es que el edificio que albergó a Rocotitlán en la colonia Nápoles, en la esquina de Insurgentes y Pensilvania, cargaba con su propia y sombría memoria. Años atrás, había sido el hogar del Terraza Casino, un salón de baile que en 1980 sufrió un incendio pavoroso, provocado por un cliente furioso. Una tragedia que dejó una herida abierta en la ciudad debido al bloqueo de las salidas de emergencia. De las cenizas de aquel suceso nació después el Templo del Rock, demostrando la increíble capacidad de nuestra metrópoli para reinventarse y transformar el dolor en arte y música. Estos recintos, desde la elegancia del Marrakech hasta el estruendo de Rocotitlán, son los pilares sobre los que se construyó la identidad nocturna de toda una generación. Muchos han desaparecido físicamente, víctimas de la piqueta o del paso del tiempo, pero su esencia perdura en cada historia que contamos. Concluimos así este fascinante recorrido por los centros nocturnos que nos hicieron vibrar. Si disfrutaste de este viaje por la memoria, te invitamos a darle me gusta al video, a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que sigas formando parte de esta comunidad que rescata la grandeza de nuestro pasado. Tu apoyo es fundamental para que estos recuerdos sigan vivos y lleguen a quienes, como nosotros, aman profundamente la historia de nuestra ciudad. Nos vemos en la próxima emisión para seguir descubriendo los secretos de nuestro México eterno.